Nosotros somos el grupo 6 y el día de hoy le vamos a hablar sobre la verdad periodística. Para comenzar, vamos a empezar con el primer tema titulado La verdad para qué. Es que en este tema se hace un análisis y se le menciona al periodista de que su principal valor moral es siempre decir la verdad. De hecho, es cierto, un periodista debe ser honesto con la sociedad, pero también hay que destacar que el periodista cumple con otros valores como ser la responsabilidad y todas aquellas cosas que muestren su profesionalismo para que el periodista pueda mantener lo que es su credibilidad, lo más importante. Otro punto a destacar es que este tema es titulado La verdad para qué, simplemente por una razón, y es que hay verdades que construyen, pero también hay verdades que destruyen. Entonces es ahí donde el periodista debe ponerle ojo y decir, ¿será que esta verdad construye? ¿Será que esta verdad destruye la vida de una persona? ¿Será que publico esto? Entonces el periodista, al pensar de esta forma, también está demostrando los valores éticos que posee. Hola, mi nombre es Loana Margot Varela Rosales y voy a hablar acerca del uso del poder periodístico. El cuarto poder es una expresión que a medida del tiempo se ha convertido en algo común en el gremio. Es una expresión de preferencia para los medios de comunicación, un sector dotado de un gran poder y hace influencia en asuntos sociales y políticos de un país. Ese poder surgió en el siglo XIX en gobiernos y sus representantes colocándolo con los otros tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. En un privilegio profesional con una metodología de algunos periodistas haciendo investigaciones por Carl Bernstein y Bud Woodward en la Washington Post, teniendo algunas irregularidades en la campaña del presidente Richard Nixon que desembocaron en su admisión. Seguidamente, los periodistas y los medios de cada país están rodeados de un aura mítico. No es extraño encontrar a un periodista de cualquier otra área temiendo por el ostentado poder de representar denuncias y su lenguaje acusador respondiendo y concluyendo con similitud de sus respuestas, cultivado por periodistas del mundo vinculados con el hombre en una gran gama de favores y ventajas elementales en diversidad. De esta manera, con las asociaciones como asociaciones gremiales constitucionales frente a un recuerdo de amparo constitucional o acción de tutela, teniendo la arrogancia de afirmar que ese instrumento legal procedía contra la prensa. El uso del poder periodístico. Si bien sabemos, existen dos poderes. Primero tenemos el del periodista y sus funciones, y por otro lado tenemos lo que son de los terroristas y sus acciones. Ambos persiguen diferentes objetivos, consistiendo en que el terrorista con sus acciones busca cómo centralizarse o transmitir terror, sembrar desconfianza y notificar que con esas cosas ha aparecido un nuevo poder. Mientras que tanto por el otro lado, el periodista al informar propone difundir serenidad, generar confianza en las instituciones, también generar confianza a sí mismo al momento que está transmitiendo la información y generar confianza a la audiencia, que esa audiencia se sienta confiada con la información que el periodista está informando. Creo que ambas partes se deben de sentir confiados y cuestionar ese nuevo poder. Claramente esto tiene un enfrentamiento entre ambos. Cuando los periodistas se niegan a ser manipulados por los terroristas, los cuales van en contra, porque los periodistas con sus acciones deben promover lo que es una actitud de pasividad, de manera que enfrentan el reto y no convertirse en colaboradores. Responden a las siguientes preguntas: ¿cómo hacer estas funciones? ¿Cómo hacer que estas funciones cumplan con lo anterior? De generalizar pasividad, de generar confianza, de generar serenidad al momento que estoy transmitiendo, generar una confianza a mí mismo en lo que estoy informando, sentirme confiado, claramente sentir confiada a la persona, a la audiencia, que se sienta seguro, que se sienta que al momento de transmitir la información, que se sienta al momento de difundir la serenidad, confianza. Asimismo, como en vez de crear terror, difundir serenidad, como decía, a través de la información, como a cambio de generar desconfianza, crear confianza, que
que ambos, que la audiencia, la sociedad periodista se sienta confiado. ¿Cómo desmontar la ficción de un nuevo poder? Esto ha sido mi participación. Muchas gracias. El terror frente a la sociedad. Y es que en este tema básicamente se le muestra al periodista unos puntos a destacar para que su nota se muestre serena, que no se muestre de una manera que no. Y es que en el primer punto se destaca que el periodista debe cuidar lo que es la tonalidad de su voz, la manera en cómo se expresa, ya sea en televisión, en radio, inclusive en la prensa escrita. Él tiene que cuidar bastante de ello para que no vaya a difundir otro mensaje o algo que no. Y en el segundo punto se destaca en que el periodista, a la hora de publicar su nota informativa, su trabajo, tiene que cuidar sobre lo que son las imágenes y cuidar diversos aspectos para que la nota muestre lo que el periodista quiera enseñar, lo que él quiere transmitir. Y aquí básicamente muestra que el periodista, para graficar realmente los hechos, tiene que cumplir con los demás puntos anteriormente mencionados. El periodismo que genera confianza. Cuando hablamos del periodismo que genera confianza, nos referimos al periodista que se gana, valga la redundancia de palabras, la confianza de su audiencia. El periodista, como ya lo hemos visto en algunos videos correspondientes a la ética periodística, solo tiene credibilidad y su nombre. Estas son las dos características que representan a un buen periodista. Entonces, por lo tanto, lo que se transmite debe de ser objetivo y no se puede hacer un mal uso de la información, no se puede manipular. Es posible invertir en efectos negativos que producen un acto terrorista, pero también llama la atención los riesgos por frenar ese efecto que puede llegar a manipular los hechos. Un periodista, cuando se encuentra en una situación X o Y que él sea vulnerable ante tal hecho, entonces puede manipular algún tipo de información para salvaguardar su vida. Sin embargo, hay un debate para evitar caer en este tipo de errores. Se proporcionan algunos recursos, vamos a mencionar algunos de ellos y no los menos importantes. Hablar de desigualdad, seguir la reacción de las autoridades, es decir, darle seguimiento a cómo las autoridades se comportan ante algún hecho. La prensa frente al miedo. Cuando se realiza periodismo, específicamente en temas conflictivos, como puede ser con maras y pandillas, o grupos involucrados con el narcotráfico directa o indirectamente, es normal llegar a sentir miedo porque hay muchos intereses en juego en estas ocasiones. Por lo tanto, un periodista que se dedica a brindar información de manera pública debe saber cuáles son los lineamientos que se deben seguir para brindar esta información de la manera correcta y no involucrarse en problemas mayoritarios. Como menciono, existen ciertos lineamientos. Esto se podría decir que son los más superficiales porque es lógico que existe una previa investigación, cuidar la fuente, saber a dónde ir, cuándo ir y muchos otros puntos que se tocan antes cuando se realiza la investigación y se busca toda la información, ¿verdad? Pero esto ya es más que todo en el ámbito público, cuando ya se brinda la información como tal. En primer lugar está quitándole la capucha. ¿Qué es esto? Es básicamente poner en contexto a la población de qué va este grupo antisocial, qué hace, cómo se llama, cuándo se fundó, si fue el autor de tal atentado y eso. En segundo lugar están las investigaciones policiales que te ayudan a aportar datos concretos que demuestran qué ha hecho este grupo, si ciertos miembros han estado involucrados en temas legales previamente, por ejemplo. En tercer lugar está determinar el motivo de este grupo, si lo hace meramente por afanes políticos o algún otro tipo de afán alejado, y este es el otro punto, de la escena delincuencial, ¿verdad? Simplemente por robar, por atracar, por asesinar. Entonces hay que saber marcar esa diferencia. Y en cuarto punto está explicar los aciertos y las fallas de la operación terrorista. Creo que este es un punto bastante importante, no solo en el periodismo, sino que en la vida como tal, ver las dos caras de la moneda, ser lo más objetivo posible. Es muy importante en el
el periodismo, la verdad, tener ese valor de la objetividad. Bien, al seguir estos lineamientos, el poder del grupo antisocial pierde protagonismo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas que dicen que van a realizar se quedan en un acto imaginativo y no van al realismo como tal. Si bien es cierto que existen ciertos grupos que sí son más drásticos y actúan sin mediar palabras, en la mayoría de los casos no termina siendo así. Entonces, al mostrar una información concreta, con pruebas, el poder de esos grupos pierde muchísima fuerza y se eleva el poder del periodista como tal, que el periodista tiene que saber eso, que tiene poder y que debe ser utilizado de manera correcta, no para intereses particulares, sino que para el bien común más que todo. Bien, yendo siempre por ese punto, el poder periodístico por partes. La primera pieza es el oficio que genera la conciencia de la gente. El poder del periodista empieza cuando se adentra en las personas. Según Joseph Pulitzer, la oportunidad del periodista es inestimable. A él se le dan poderes de acercamiento y persuasión más allá de los del pastor protestante o del confesor católico. En la mirada de la sociedad, o sea, se sabe que un pastor o un confesor está a un nivel mucho más alto que un periodista, o sea, está a un nivel espiritual, si se podría decir así, o un rango mucho más elevado. Al periodista obviamente no se le coloca en ese rango, se le mira un sentido mucho más inferior. Sin embargo, a pesar de que esta sea la vista de la sociedad, el periodista tiene mucha fuerza, tiene mucho poder para llegar a la conciencia de la gente. En comparación con los pastores, o sea, se dice que ellos pueden llegar a tener mayores obstáculos. Se sabe que con la religión pueden haber ciertos términos que pueden resultar un poco conflictivos, un poco dudosos en ciertos momentos, y que de cierta manera la religión puede, o sea, no en todos los casos, ¿verdad?, pero sí la mayoría, llegar a costar más que se impregna en la conciencia de una persona. Mientras que un periodista, mediante una noticia con buena información y bien basada, es más fácil que se adentre en la mente de una persona y que esa persona se adapte a eso o se sienta arraigado a eso mismo. Además, también hay un tema de periodicidad. Los pastores brindan su información no de manera muy frecuente, quizás 1 o 2 veces por semana, mientras que un periodista lo hace diariamente, y al hacerlo diariamente es mucho más fácil adentrarse en la persona y que la persona se sienta en esa comunión y atraída por la información a la vez. Entonces, este elemento se podría determinar como la persuasión, que es prácticamente hacer que una persona piense lo que yo pienso, o que yo creo, aunque se siente identificada con ella. Y el periodista tiene ese poder, o sea, el periodista tiene el poder de la persuasión y de una manera u otra se impregna en las personas. Segunda pieza, cuando el periodista es guía. Depende del caso, se podría decir que cada periodista le pone su toque a una nota. Es decir, no que lo haga de manera sesgada, sino que cada periodista quiere dar a entender o llevar un mensaje mediante sus notas a la población sin salirse de la objetividad. Obviamente hay que saber que no todos piensan igual, que no todos reciben los mensajes de manera igual, todos tenemos un pensamiento distinto. Como lo menciona la teoría de los efectos limitados, que cada persona escoge un mensaje o un grupo de mensajes con los cuales se sienten más identificados o que creen que van más acorde a sus pensamientos. Y una teoría totalmente diferente sería la de la aguja hipodérmica, que indica que toda información se inyecta, entre comillas, en las personas de la misma manera. Y es lógico que no es así, ¿verdad? Todos tienen diferentes pensamientos, diferentes maneras de recibir la información. Hay que saber que cuando se va a brindar información de cualquier tipo, van a surgir diferentes respuestas, como a pesar de que un periodista tiene afán por cierto partido político, es activista, está de este lado, está de este otro lado, normal, y hay que tener conciencia de que eso va a suceder, obviamente. Ahora bien, la tercera pieza, ¿creen ustedes que se puede predecir el futuro? Difícilmente el futuro se puede predecir, o prácticamente de manera imposible, al 100%. Es lógico que la historia está
O sea, todo lo que ha pasado, lo que ha sucedido en el pasado, todos los datos, las estadísticas mediante investigaciones. Eso sirve para poder saber, o no poder saber en totalidad, pero sí tener una idea de lo que puede llegar a pasar. O sea, una idea mínima, aunque sea, de lo que puede llegar a pasar debido a lo que ha sucedido en el pasado, ¿verdad? Como dicen, el pasado ayuda a determinar de cierta manera el futuro. Ok, si un periodista define el futuro de manera totalitaria, van a suceder diferentes cosas. En primer lugar, un tema de especulación. Se sabe que la especulación no es correcta ni en el periodismo ni en la vida. No hay que andar especulando en todos los casos. Pueden existir aproximaciones. ¿Cómo hacer con un gobierno? Por ejemplo, el candidato presidencial de ese partido, hay que revisar los partidos, o sea, las presidencias que han tenido sus partidos previamente, cómo han fungido, qué han hecho, para más o menos tener una idea de cómo va a ser el siguiente candidato presidencial. Por un partido de fútbol, un equipo tiene un 60% de ganar, probabilidad de ganar un partido, otro 30% y hay un 10% de empate. Entonces están esos casos hipotéticos, que sería lo determinante en este caso, ¿verdad? O sea, no se puede predecir al 100%, pero sí pueden surgir aproximaciones. La cobertura periodística debe ser integral. Debe llegar hasta las consecuencias de un hecho para así tener completo conocimiento de él. Hay que informarse de la mejor manera posible, buscar la información con tiempo, de manera estructurada y tener una buena baraja, pues, porque es importante, o sea, para poder determinar el futuro, de cierta manera hay que tener los datos bien aplicados. Entonces es bueno realizar una buena investigación previamente. Por un lado, es un periodismo resignado al futuro, un periodismo que piensa que por más que realice esto o lo otro, el futuro ya está escrito y no va a cambiar. Y por otro lado, está un periodismo que investiga las consecuencias de los hechos para así descubrir y construir el futuro. Pienso que este segundo punto es más ideal, ya que si bien es cierto, el futuro va a suceder y eso es algo asegurado, va a suceder obviamente. Pienso que cada acto que uno realice tiene su consecuencia, cada acción tiene su reacción y cada cosita que vayamos haciendo puede provocar distintas resoluciones, ¿verdad? Entonces, a pesar de que no se determine al 100%, sí ciertos actos pueden ir cambiando algunas cosas. Entonces, en conclusión, el futuro no se puede predecir al 100%, eso es totalmente definitivo, pero sí pueden existir casos hipotéticos. Mi nombre es Valeria y yo voy a seguirles hablando acerca de las piezas que menciona el autor y vamos a seguir con la cuarta pieza, que es cuando el periodismo hace una propuesta de lo posible. El autor utiliza una terminología muy interesante y empieza con la palabra especulación, y como la palabra especulación se ha connotado como algo malo, como un rumor, algo que va inclinado hacia la mentira, algo exagerado, algo que no se apega a la realidad. Pero también nos menciona que el periodista puede especular sin que necesariamente este sea malo. Plantea la especulación como esa propuesta de lo posible, como un deseo de lo que queremos nosotros que se haga realidad. Y pues esto lo plantea y empieza a dar ejemplos de cómo cualquier avance científico, tecnológico, de cualquier índole, empieza siempre con una especulación, un quiero que esto se haga realidad. Y pues después se comienzan a hacer todos los pasos para que sea realidad. Pero algo que suena primeramente descabellado comienza con una especulación. Y es precisamente la posibilidad que tiene el periodista de especular hacia dónde queremos que surjan las cosas. Nosotros podemos plantear, fomentar e informar, pero también para cualquier noticia podemos decidir si darle un enfoque negativo, pesimista o en contraposición, un enfoque positivo y activo. Entonces, para darle un ejemplo, vamos a poner, digamos, el caso que un derrumbe se haya llevado 30 casas en una comunidad que vivían en una montaña. Entonces, el periodista puede informar esto de dos maneras. Entonces, la primera manera le vamos a poner la variable 1 y la segunda, pues, variable 2. Entonces, en la primera, ¿qué podríamos informar?
el número de personas heridas, el número de personas muertas, el número de personas que perdieron su hogar, la reacción de esas personas, la reacción de los habitantes. Y en segundo lugar, ¿qué se puede plantear un periodista también? Puede preguntarse por qué hubo un derrumbe, hace cuánto no se hace mantenimiento, hace cuánto si no se hace ningún proceso para prevenir un derrumbe. ¿Es posible recuperar alguna vivienda? ¿Es posible reconstruir en esa zona? ¿Qué plan de acción tomarán las autoridades para estas personas? Y si acaso se puede hacer alguna actividad de recaudación de fondos para reconstruir a estas personas sus hogares, sus vidas. Entonces vemos dos maneras de hacer periodismo como muy antagónicas. La primera deja una sensación de resignación, de pesimismo, incluso de tristeza en el lector y en las personas que vivieron la experiencia. En cambio, el enfoque número 2 se inclina más por la investigación. ¿Por qué pasó esto y qué podemos hacer? Fomenta la acción, fomenta el optimismo en las personas que lo leen y en las personas que han vivido ese hecho. Entonces es exactamente eso lo que plantea el autor. Nosotros como periodistas tenemos la posibilidad de especular hacia lo que queremos que resulte. Voy a hablar sobre la quinta pieza, que viene muy relacionada con lo que es la cuarta, con esa especulación. La quinta es: el futuro se puede condicionar. Entonces, lo que venía hablando, si un periodista especula y quiere fomentar el positivismo, eso va a crear un ambiente de positivismo y puede condicionar el futuro. En el primer enfoque, ¿qué pasa? Puede ser que las personas que lean eso se sientan tristes, caigan en depresión, se resignen, al final se tengan que mudar y ya, y van a vivir con eso. Pero podemos nosotros como periodistas también fomentar la acción, podemos fomentar un cambio, hacer ese cambio social. Y pues eso también se llama condicionar el futuro. Nosotros planteamos las condiciones para que las personas puedan actuar y cambiar su futuro, cambiar su presente, cambiando eventualmente su futuro. Y pues a una lista ahora de lo que el periodista debe de hacer. El periodista debe informar el hecho completo. A esto que me refiero es que es cierto que podemos dar un enfoque pesimista o un enfoque positivo. Sin embargo, la labor del periodista es dar el hecho completo. Entonces, sí, podemos dar e informar esa parte negativa del hecho, pero también podemos informar la parte positiva. El punto es darle ese enfoque que al final lo que importa es que se va a tomar acción. A pesar de promover la acción, el periodista no debe olvidar que su tarea es ser periodista y no un líder cívico. Esto lo menciona porque son muchos los periodistas que quieren hacer un cambio y se convierten en líderes cívicos, refiriéndose más a políticos. Entonces, lo que plantea el libro es que nosotros como periodistas podemos fomentar y podemos promover la acción, pero no necesariamente nos tenemos que convertir en ese agente de acción en el cual la gente lo admira, así como admira a un político, puede ser. Nosotros podemos fomentar a los demás en convertirse en líderes. Continuar, el libro plantea una pregunta muy interesante, ya que si está dicho que esta es la mejor manera de hacer periodismo, dando los dos enfoques, ¿por qué no sucede? Y esas son una de las razones: por rutina, falta de estímulo, también falta de conocimiento de la misma profesión. Y también creo que esta es la más importante, que no se hace periodismo con estas características para evitarnos complicaciones y para evitarnos problemas. Por último, el autor habla de la sexta pieza, que es alimentando el alma. Y pues se habla de un término muy importante, que es la esperanza. Y pues todo viene relacionado. Según el enfoque que el periodista le da a la información, puede dejar o desesperación, desesperanza, pero puede dejar esperanza. Y es lo que no deberíamos plantear hacer. Entonces aquí el autor da una
una fórmula de esperanza muy concreta, que es el conocimiento del futuro más exploración de las posibilidades más control del futuro es igual a esperanza, y después todo lo contrario es igual a desesperanza. ¿Pero qué es esperanza? Hay varios enfoques de lo que se entiende como esperanza. Algunos de ellos son lo último que se pierde, un buen consejo, no todo está perdido, un recurso para los derrotados, e incluso se puede considerar como un tema del catecismo. Y esta es una frase que nos pareció muy importante del libro, y dice así: en situaciones de crisis se puede vivir sin pan, pero no sin esperanza. Y es porque la esperanza es algo intangible, y puede ser que la comida sea algo tangible, pero al final el ser humano tiene que alimentar su espíritu para seguir adelante, y eso es lo que hace referencia a esta frase. Algo que es importante saber es que con esa potestad de crear esperanza también nosotros los periodistas llevamos mucha responsabilidad en nuestras manos según lo que vamos a informar, y con grandes responsabilidades también vienen grandes errores, y para evitar estos errores se dan ciertas recomendaciones. Siempre hay que tener en cuenta la presunción de la inocencia. Claro que aunque sea un acusado, aún no es condenado, o sea, aún es inocente. Es condenado el mal, no el malo. Los delincuentes aún son personas, y los criminales también tienen hijos, tienen familia. Siempre hay que darle una voz al acusado, y siempre hay que tener en cuenta los efectos previsibles de la noticia que vamos a publicar. Cuando vamos a publicar algo, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Ver más allá, y también así nos estamos cuidando nosotros y al lector y a la persona de la cual estamos hablando. Muchas gracias, eso fue todo por la presentación.